Bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Karen y el día de hoy vamos a aprender a hacer esta hermosa toalla de microfibra para el cabello y lo mejor de todo es que no necesitamos coser para hacerla. Si este video y esta toalla de microfibra te gustan, me apoyas un montón si le das un like a este video y si es la primera vez que estás por aquí te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones y así no te pierdes ninguno de los próximos videos. El saludo del día de hoy es para Keila Cis. Un abrazo y un beso gigante. Las toallas de microfibra tienen grandes beneficios para nuestro cabello. Y es que las hebras de este material son bien pequeñitas, delgaditas y están bien pegadas. Eso hace que este material sea más suavecito y obviamente sea más gentil con nuestro cabello. Uno de los grandes beneficios que tiene este material es que absorbe más el agua, absorbe más cantidad de agua, haciendo que nuestro cabello se seque más rápido. Esto es buenísimo para las personas que utilizan secador, por ejemplo, todos los días, porque si utilizas una toalla de microfibra, tu cabello va a secarse más rápido. Quiere decir que vas a tener que utilizar por menos tiempo el secador. Y utilizar menos tiempo el secador es igual a tener un cabello más sano y más saludable. Recuerden que el calor es una de las cosas más malas que podemos ponerle a nuestro cabello. Por otra parte, y para mí el punto más importante de utilizar una toalla de microfibra es que este material es súper suave y nos ayuda a disminuir completamente la fricción que hacemos en nuestro cabello a la hora de secarlo. Recuerden que el cabello mojado es mucho más débil que el cabello seco, por eso debemos cuidarlo más. Si utilizamos una toalla regular y estamos secando el cabello de esta forma, estamos poniendo una fricción al cabello muy fuerte que lo va a debilitar, causando más frizz y también causando puntas abiertas. Básicamente estamos debilitando aún más el cabello y eso va a causar daños. Este material, por el contrario, es súper suave y ayuda a disminuir drásticamente esa fricción que le estamos poniendo al cabello. Si tú quieres saber o aprender un poquito más acerca de las toallas de microfibra y todos los beneficios que tiene, en la descripción te dejo el artículo que escribí acerca de este tema. Y habiéndoles explicado los beneficios, pasemos a ver cuáles son los materiales que necesitamos para hacer nuestra toalla. Lo primero que necesitamos es nuestra tela que sea de microfibra. En la descripción te dejo un link en donde puedes conseguir esta tela. Es muy fácil de conseguir y también es muy económica. Para asegurarte de que la tela que tienes es de microfibra, asegúrate de que sea mayormente poliéster y poliamida. Esta que yo tengo es 88% poliéster y 12% poliamida. Vamos a necesitar también silicona caliente, tijeras, un metro, un botón, una liguita delgadita, alfileres, un lápiz o un esfero, un encendedor y también hilo y aguja. Lo primero que hacemos es recortar dos rectángulos de nuestra tela de un ancho de 30 centímetros o de 12 pulgadas. El largo, si es opcional, puede variar entre 60 centímetros o 24 pulgadas hasta 80 centímetros o 32 pulgadas si prefieren. El mío medía 80 centímetros, entonces lo dejé de esa medida. Cuando ya tengamos nuestros dos pedacitos de tela cortados iguales, vamos a colocar uno encima del otro y alrededor de toda la tela vamos a colocar alfileres. Con ayuda de un esfero vamos a empezar a darle la forma a nuestra toalla. En el artículo que les dejo en la descripción del video, les dejo más o menos una plantilla, pero básicamente esta forma no tiene que ser nada perfecta. Lo que debemos hacer es en una parte hacerla de forma circular, de modo que alcancemos todo el ancho de la tela y cuando hayamos hecho el círculo vamos a empezar a hacer una línea en forma diagonal hasta que lleguemos al final de la tela y al final hacemos también una forma circular de más o menos unos 5 a 10 centímetros. Entonces, uno de los lados tiene un círculo ancho y el otro extremo tiene un círculo más delgadito. Cuando ya tenemos la forma que queremos, empezamos a recortar nuestra tela. Ahora, el lado recto de la toalla, si no
son completamente iguales, vamos también a pasar la tijera para tratar de hacerlo lo más exacto posible. Al finalizar ya vamos a tener la forma exacta de nuestra toalla y vamos a tener dos pedazos de tela iguales. Vamos ahora a poner a calentar nuestra pistola de silicona y vamos a empezar a unir los dos pedazos de tela. Aplicamos silicona por todo el borde y pegamos nuestra tela una encima de la otra. La silicona la vamos a aplicar solamente en el lado en donde hicimos forma circular, es decir, la parte recta, la que cortamos de últimas, a esa no le vamos a colocar silicona. Esa va a ser la parte en donde va a quedar abierta la toalla, entonces esa parte no necesita silicona. Ya que pegamos toda la parte circular de nuestra tela, podemos pasar a retirar los alfileres que tengamos. Y al girar la tela ya vamos a tener nuestra toalla de esta forma. Con ayuda de un encendedor vamos a quemar todos los bordes de la toalla para que no se nos salgan tiritas de tela. Ahora lo que vamos a hacer es desaparecer esos bordes feos que nos quedaron en la tela. Para eso vamos igualmente a irnos con silicona por todo el borde y doblar un pedacito hacia adentro. Vamos a hacer este proceso hasta que hayamos doblado los bordes de toda nuestra toalla. Si vemos la parte de adentro de la toalla, va a quedar como un pedacito de tela levantado. Para darle como una mejor terminación y para reforzar un poco más esta unión, vamos a tomar la silicona y vamos a doblar hacia un lado esta tela y pegarla. Y hacemos esto hasta que hayamos pegado toda la parte de adentro, desde un extremo hasta el otro. Para darle un acabado más profesional a nuestra toalla, vamos a darle una segunda vuelta hacia adentro a todo el borde de la toalla. Así vamos a quitar por completo los bordes y no se van a ver ni por dentro ni por fuera. Y listo, así queda la forma de nuestra toalla. Ahora para la parte final vamos a colocar en un extremo un botón y en el otro extremo un pedacito de liguita para que sea fácil de colocar y de asegurar a la cabeza. Enhebramos el hilo a la aguja y lo cortamos a más o menos unos 30 centímetros. En la parte final del hilo vamos a hacer 1 o 2 nudos. En uno de los extremos vamos a pasar la aguja desde la parte de abajo de la toalla hacia afuera. Y metemos la aguja por uno de los 4 huequitos que tiene el botón por la parte de abajo. Devolvemos la aguja de adelante hacia atrás por otro de los huequitos. También atravesamos la aguja desde la parte de adelante de la toalla hacia la parte de atrás y alamos el hilo. Repetimos, cruzamos la aguja desde la parte de abajo, atravesamos la aguja por uno de los 4 huequitos del botón, templamos el hilo y nos devolvemos hacia la parte de abajo de la toalla por otro de los huequitos del botón. Vamos a repetir este mismo proceso unas 5 o 6 veces hasta que el botón esté completamente sujeto a la toalla. Finalmente, como a la 6ª vez, vamos a pasar la aguja de abajo hacia arriba, pero esta vez no vamos a estirar por completo el hilo, sino vamos a dejar como un circulito en la parte de abajo. Pasamos la aguja hacia adelante y la devolvemos hacia atrás. Cuando la devolvamos, vamos a pasar la aguja por este huequito que nos queda y alamos el hilo. Esto lo que va a hacer es darle un nudo al hilo y así asegurarnos de que el botón no se va a caer. Y repetimos este proceso una vez más. Y listo, ahora cortamos el exceso de hilo que nos sobra. Ahora vamos a tomar un pedacito de elástico delgadito y vamos a colocarlo en el otro extremo de la toalla. Este pedacito no lo dejen tan largo, déjenlo más o menos de 1 o 2 centímetros de largo saliendo de la toalla. Y en lugar de colocarlo en la parte de adelante, como hicimos con el botón, vamos a colocarlo en la parte de adentro de la toalla. Y vamos a sujetar este elástico a la toalla de la misma forma que hicimos con el botón.
Cuando hayamos hecho esto unas 5 o 6 veces, vamos a asegurar el hilo de la misma forma que hicimos anteriormente, es decir, que dejamos un huequito cuando estemos dando la última vuelta y por ese huequito atravesamos el hilo para hacerle un nudo y así asegurarnos de que el elástico no se nos va a mover. Y cuando ya aseguramos por completo el elástico a la toalla, vamos a recortar el exceso de elástico. Finalmente, para cubrir esta parte del elástico que no se ve tan bonita, vamos a recortar un pedacito de nuestra tela de microfibra y con ayuda de silicona doblamos los dos lados largos para que no se nos vean los extremos feos. Esto tiene más o menos 4 centímetros de largo por 1 de ancho. Cortamos los dos extremos y los sellamos con un encendedor. Y pegamos este pedacito de microfibra encima de la punta de nuestro elástico para cubrirlo. Y listo, así de fácil y sencillo tenemos una toalla de microfibra para el cabello. La toalla podemos colocarla de 2 formas. Para la primera forma vamos a pasar todo el cabello de atrás hacia adelante. La parte ancha de la toalla la colocamos encima de la cabeza y la cubrimos bien. Metemos todo el cabello dentro de la toalla, enrollamos la punta de la toalla, pasamos esta punta hacia atrás y con la liguita atravesamos el botón y listo. Así de fácil se coloca la toalla. Para la segunda forma pasamos todo el cabello hacia la parte de atrás de la cabeza. Colocamos la parte ancha de la toalla encima de la cabeza, la cubrimos muy bien. Igualmente metemos todo el cabello dentro de la toalla, la enrollamos. Y pasamos la toalla de atrás hacia adelante. Y atravesamos la liguita en el botón y listo. Así de fácil es la segunda forma. Y hasta acá llegó el video del día de hoy, espero que te haya gustado. Si aún no tienes una toalla de microfibra, esta es la oportunidad para que hagas una. Tiene beneficios increíbles, lo mejor de todo es que no tenemos que saber coser, así que hazla, déjame saber en los comentarios qué tal te pareció, si ya tienes una o ya utilizas una, cómo te ha ido, cuéntanos o compártenos cuál ha sido tu experiencia. Si este video te gustó, me apoyas mucho si le das un like. Y si tú piensas que esta información o esta idea le sirve a alguien más, compártesela. Si tú eres nuevo en este canal, te invito a que te suscribas dándole clic aquí a mi fotografía. Y si quieres, sígueme en mis redes que las encuentras aquí abajito. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarme con un video más. Yo los quiero un montón y nos vemos en el próximo video. Bye.